Y yo ya voy con Pedro Fernández y Solín. Ay, sí. ¿Por qué le haces a mis personajes? Presentado por Jaguar, el auto de tus sueños. How alive are you? El Imperio Otomano y Solimán el Magnífico, casi el gobernador que países como México querrían por su gran visión y su crecimiento y la reciprocidad de la gente hacia él, por lo menos la parte de la historia que yo conozco. Pedro, ¿quién era el famoso Solimán? Gracias, Eddie, por invitarme a tu programa otra vez. Solimán el Magnífico, Solimán Kanuni, como le llamaban los turcos, o Sulaimán, también es el nombre en turco real, el más grande de todos los sultanes que gobernaron el Imperio Otomano. Primero quisiera dar un poquito de antecedentes sobre los turcos. Los turcos, todos pensamos que siempre han estado en donde están ahora, en la península de Anatolia, pero en realidad los turcos provienen de las estepas de Mongolia y poco a poco fueron trasladándose hacia la zona de Anatolia y eventualmente comenzaron un imperio que conquistó grandes regiones de Europa, llegando hasta Viena. No son árabes, los turcos no tienen nada que ver con los árabes, lo único que toman de los árabes cuando penetran en sus territorios es el Islam, y a partir de entonces funden el título de sultán con el título de califa. Califa era el que llevaba el descendiente de Mahoma y sultán era el que llevaban los generales de los ejércitos árabes. Por lo tanto, en ese momento, el sultán turco combina los dos títulos, se vuelve el hombre más poderoso del Islam. Este imperio, que vino a revolucionar durante muchísimos años todo lo que fue el arte de la guerra, la cultura, etcétera. Conquista Bizancio en 1453, destruye por fin el Imperio Bizantino, un imperio que duró más de 1000 años, lo destruyen los turcos y se dan a la tarea de crear un inmenso imperio que en su máximo apogeo bajo Solimán el Magnífico llegaba desde las puertas de Viena, la zona de Hungría, hasta la actual Argelia, partes de Marruecos, toda Arabia, toda Mesopotamia, lo que hoy es Irak, la zona del Cáucaso, un imperio gigantesco de más de 40 millones de habitantes. Sí, realmente el imperio empieza en Constantinopla en el siglo XIII y termina, como tú dices, hasta 1526 en Hungría, ¿no? Cuando entran a Hungría. Cuando llegan a su máximo apogeo es en 1526 exactamente en Hungría, cuando derrotan en la batalla de Mohacs al rey Luis II de Hungría, que muere en la batalla el mismo rey de Hungría, y se termina la dinastía de los húngaros, de los reyes húngaros. Déjame ir a noticias e informe vial y vuelvo contigo. Pedro Fernández, ya te decía Ramón es de la película. Pedro Fernández, volvemos. Soy Eddie Warman. Y estamos de regreso siempre en 88.9. Pedro Fernández, quien escribe el libro Reyes y Emperadores de Europa, nos habla del gran emperador Solimán. Solimán el Magnífico, el Imperio Otomano, y quien extendió su poder hasta Hungría. ¿Desde dónde? ¿Desde Marruecos, decías? Sí, su imperio llegó desde todo lo que es el norte de África, Marruecos, Argelia, Libia, obviamente Egipto, Arabia, Siria, Líbano, todo lo que es Irak, la parte del sur del Cáucaso, lo que es el Transcáucaso, por supuesto la península de Anatolia, lo que hoy es Bulgaria, Serbia, Montenegro, Albania, Rumania, hasta Hungría. Llegó a las puertas de Viena. Por un momento la historia del mundo pudo haber cambiado si Viena hubiera caído, ¿no? Lutero se asustó tanto que, lejos de querer seguir el cisma, animaba a las potencias europeas, tanto protestantes como católicas, a que se unieran a detener al turco, ¿no? Y uno, ¿por qué decide invadir o extenderse hasta Europa? Y dos, ¿cómo le gana a los europeos que eran tan poderosos en sus ejércitos? Son dos muy buenas preguntas. Primero, Dios estaba con él. El Islam en ese tiempo, y creo que ahora también en muchos casos, tenía muy claro cuál era la misión que tenían, que era destruir a los infieles o convertir a los infieles, y ese era el motor de expansión que tenían los turcos otomanos. Voy a decir aquí por qué se llaman otomanos, porque mucha gente a lo mejor pregunta por qué son otomanos, porque el primer sultán turco se llamaba Osman, y en Occidente se le conocía como Otman. Por eso son los turcos otomanos, porque están los turcos selyúcidas, que son los descendientes de Selyuk. Este era por Osman, ¿no? Ese es el motor de expansión del Islam era la misma religión y el desprecio por los infieles. Dos, ¿cómo vencen a los europeos? Esa es una buena pregunta. Un antecesor de Solimán creó un cuerpo de élite especial en el ejército que se llaman los genízaros. Mucha gente va a haber oído esta palabra de los genízaros. En realidad quiere decir
Yeniseri, que quiere decir soldados nuevos. Los jenízaros no eran turcos en origen, sino que eran niños cristianos que se sacaban, los niños más fuertes, más robustos, del botín que obtenían las tropas del sultán en las aldeas cristianas. Y esos niños eran separados, educados en el Islam, y se debían por entero al sultán turco. Eran educados especialmente para eso. Y eran unos verdaderos guerreros que no tenían ningún tipo de lealtad más que al sultán turco. Y contra este sultán y contra este Solimán, era la gran lucha de los reyes españoles, por ejemplo, para retirarlos de Europa, que van desde la parte de Asturias hasta la parte sur de España, luchando años, siglos para expulsarlos? No, eso es la parte de la reconquista española, es muchos años antes, esos son árabes. Uh-huh. Esa es la lucha contra los árabes. Pues que muchas veces sí es complicado porque todo es lucha contra el Islam, contra los musulmanes, pero es una lucha contra los árabes que tenían dominada España. Son otro pueblo que llega desde Asia Central, y es el que empieza a atacar Europa, pero por el lado del este, de la parte de Hungría y de toda esta zona, ¿no? Ese mismo cuerpo de ejército, esto te va a gustar porque te gustan estos temas, ese mismo cuerpo de ejército de los jenízaros después se desvirtúa y ellos mismos empiezan a poner a sus propios hijos como si se heredaran, como los maestros que heredan sus plazas, los jenízaros empiezan a heredar sus plazas y sus privilegios. Y cuando algo no les parecía, o había reformas y les querían quitar privilegios, se rebelaban y mataban, ponían y quitaban sultanes. Esa es una de las grandes causas de la decadencia del imperio de los turcos otomanos. Otra fue que la sucesión no estaba bien reglamentada. Entonces, como había varias esposas, había hijos de varias esposas, el primogénito, que era el elegido, lo primero que hacía al llegar al trono era mandaba estrangular a todos sus hermanos. Déjame ir a noticias de Informe Vial y continúas en eddiewarman.tv para subirlo a YouTube y a redes, y Eddie Warman TV, más de el famoso Solimán, el Magnífico y Pedro Fernández. Vamos a noticias, simplemente noticias. De hecho, Osman era uno de los tantos generales que tenía el sultán Selyúcida, el último sultán Selyúcida, y al momento de su muerte sin descendencia, él, en una guerra civil entre todos los principales generales, se queda con el poder y somete a los demás a su mandato. Y de ahí en adelante comienza el crecimiento del imperio de los turcos otomanos por Osman. Pero es porque él se queda no es que usurpe el poder. En el momento que muere el último sultán Selyúcida, sin descendencia, él lo asume. Y empieza, como dices, a crecer este imperio. Se sitúan en lo que era Anatolia. En la península de Anatolia. En la península de Anatolia. Y estamos hablando de 1350. Sí, a la segunda mitad del siglo IV. 14. Y inicia el crecimiento. Lo hacen tan bien, se vuelven tan poderosos que se quedan con todo el imperio. Sí, terminan quedándose con todo el imperio, terminan sometiendo a Bizancio. Bizancio al final era realmente una zona muy pequeña, resistían ya con una zona muy pequeña de tierra, lo único que era prácticamente la ciudad y sobrevivía por el comercio que tenían. De hecho, el crecimiento de los selyúcidas y el crecimiento de los turcos otomanos es como si fuera una especie de sanguijuela que se alimentaba del imperio bizantino a base de quitarle puertos, quitarle ciudades importantes, y se iban enriqueciendo ellos, tomando técnicas militares de ellos, que los volvió uno de los países más poderosos del mundo. De hecho, la artillería turca en los años de Solimán el Magnífico era la más poderosa del mundo y la más revolucionaria. Fueron los primeros en usar artillería pesada, etcétera, para el sitio de Viena, por ejemplo. ¿Y por qué le llamaban Solimán el Magnífico? ¿Qué tenía de magnífico? Lo de magnífico se lo pusieron los occidentales, que le pudieron haber puesto el grande, y eso se debe a las grandes construcciones que hizo, mezquitas en Estambul, mezquitas en la Meca, mezquitas en Damasco,
Fue el primero que inventó las escuelas públicas, por ejemplo, que eran escuelas junto a las mezquitas, que eran para todos los niños. Había mucho menos analfabetismo en el Imperio Turco en la época de Solimán el Magnífico que en cualquier país de Europa. Eso es un dato importante, mucho menos. Porque además eran escuelas gratuitas, como dices, que vivían de la limosna o de lo que donaban a las mezquitas, ¿correcto? Correcto. Y la mezquita se encargaba de administrar esa escuela. Ajá. Ahora, él fue un importante y exitoso legislador, militar, por supuesto. ¿Qué más fue? Además fue un gran poeta, se le menciona entre uno de los grandes poetas del Islam, fue filósofo también, pero así como fue tan culto y fue uno de los tantos monarcas que hay en la historia que tuvo que mandar matar a su hijo por las intrigas de su esposa, de su segunda esposa. Pero si él fue fiel a la primera esposa. Su primera esposa, sí, claro que fue fiel a ella, pero la segunda esposa, que la quiso más que a la primera, que se llama Roxolana, que es de las poquísimas esposas de sultanes. Normalmente sí es, ¿no? Que en la segunda quieres más a la segunda que a la segunda primera. esposa es raro que quiera a los hijos de la primera. Es correcto. A veces hay casos, pero es raro. La segunda se puso lista porque sabía que sus hijos iban a ser estrangulados en el momento que subiera al trono el Mustafa, el primer hijo de Suleimán. Intriga contra él y termina metiéndose en la cabeza del sultán y manda a asesinar a su hijo. Y así Selim, uno de los hijos de Roxolana y del sultán, queda como heredero. Era una bronca, déjame decirte, era una bronca porque podías tener 1, 2, 3, 4 esposas. Había la esposa Aseki, que era la principal, pero había la esposa la segunda, la tercera, la cuarta, la que querías tener. Y además estaban todas las concubinas. Y además estaban las odaliscas. Pero si él era fiel. ¿A quién? Pues fiel de su esposa Roxolana. O sea, todas, ¿no? En Europa se envidiaba, ¿no? A los sultanes por eso, y ahí corrían historias de... Bueno, ahora envidian a esos palacios. Sultanes y a los mexicanos, y a los colombianos, y a los venezolanos, y no hay bronca. Ahora, él entró muy joven, de 18 años, Muy para joven, ser gobernador. Sí, muy joven asume. Y con esa bravura de los 18, se vuelve un toro de lidia incontenible. Sí, un gran militar porque la única batalla que pierde es la que pierde frente a Viena. La única batalla que pierde, y es porque se juntan todos los estados europeos para detenerlo. Pero realmente es un gran militar y es un gran legislador, como dijiste. De hecho, él muere en batalla por la peste. En ese tiempo era normal, era lo más común que los ejércitos tuvieran más bajas por enfermedades que por la misma guerra. Y en ese sentido... ¿Y muere en Viena? Muere cerca de Viena, muere en Hungría, en campaña en Hungría contra las fuerzas del Sacro Imperio Romano. Pero los húngaros físicamente tienen poca influencia turca, son más nórdicos. Sí, los húngaros que son del centro de Asia también, los húngaros vienen del centro de Asia, tampoco son pueblos europeos, igual que los finlandeses, igual que los estonios, son de la misma rama. No hubo tanta mezcla, eso es cierto, porque eran regiones ya muy alejadas, no hubo colonización. En donde más hubo colonización fue en Albania y en Bosnia, por eso la mayoría de los albaneses son musulmanes, y hay una gran mayoría también de musulmanes en Bosnia, es donde más hubo mezcla, porque en Grecia todos siguieron siendo ortodoxos, en Serbia, en Bulgaria, son países, tú estuviste en Bulgaria, son ortodoxos, no son musulmanes, y aunque ahí hubo un poco más de colonización, no necesariamente se volvieron turcos, ¿no? ¿Qué vale la pena recordar de Solimán? Solimán el Magnífico, primero recordar que fue el más grande de todos los sultanes turcos. Hubo otros importantes, Selim I, su padre, Orkan, que fue el que formó este cuerpo de genízaros, hay que acordarnos de los genízaros, ¿no? Este cuerpo militar. Sus obras, cuando vas a Estambul, muchísimos de los palacios importantes de Estambul son construcción de él, palacios y mezquitas. Gran legislador, porque fue uno de los grandes legisladores, compiló leyes, las simplificó, porque antes había códigos para cosas diferentes, un poco como lo que hizo Napoleón. Y por último, que a partir de su reinado comienza la lenta pero inexorable decadencia del Imperio Otomano, hasta el siglo XX, exactamente. Lo que empezó en Viena en el año de 1529, me parece que fue el sitio de Viena, hasta
hasta finales del siglo XIX fue la gran lucha entre los Austrias, entre los Habsburgo y los otomanos por el control de la península de los Balcanes. Finalmente ellos son aliados en la Primera Guerra Mundial, la pierden los dos, se desmantela el Imperio Austrohúngaro por un lado y se desmantela el Sultanato Turco, donde surge la República Turca con Mustafa Kemal Atatürk, un general. Ahora hay que hablar de ese tal Mustafa. Debemos de hablar de Mustafa, sí, Kemal Atatürk. Muy bien, pues Pedro Fernández, dales tu Twitter. Ya tengo Twitter, ¿Ya lo ves? Twitter. ¿Lo has leído? Sí, claro. ¿Ya cuántos seguidores tienes? ¿8? 7, porque no se fue, salió de viaje. No, sí tengo mis seguidores, es @Pedro_historia. Muy bien, @Pedro_ el famoso Pedro Fernández. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Eddie. Noticias e Informe Vial y volvemos hoy, Eddie Warman, siempre 88.9.